La guerra llevaba años en pleno apogeo. La Federación Terran Unida y el Imperio del Dominio habían librado innumerables batallas a lo largo y ancho de las estrellas. Ambos bandos se negaban a ceder. Planetas ardían, flotas eran destruidas y soldados morían a diario. Pero hoy, el teniente Ryan Carter tenía una misión diferente, una que podía cambiarlo todo. Su objetivo era simple: infiltrarse en una instalación del Dominio, colocar explosivos y escapar. La Federación creía que esta base almacenaba suministros cruciales para el esfuerzo bélico del Dominio. Si Ryan tenía éxito, la capacidad del enemigo para luchar en este sector. Vestido con un traje de sigilo, se movía como una sombra por los oscuros pasillos de la fortaleza del Dominio. Los soldados enemigos, altos y con armadura roja oscura, patrullaban en parejas. Ryan había estudiado sus patrones, memorizado sus hábitos. Sabía cuándo moverse y cuándo detenerse. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos eran firmes. Al llegar al almacén central, colocó cuidadosamente las cargas explosivas a lo largo de las paredes. Su misión iba a la perfección. Entonces oyó algo, una voz. Era débil, casi un susurro. Provenía de las profundidades de las instalaciones. Ryan dudó. Sus órdenes eran claras: colocar los explosivos y marcharse. Pero era un soldado, no una máquina. Si había alguien atrapado dentro, no podía ignorarlo. Lentamente, siguió el sonido por un pasillo estrecho. Las paredes estaban revestidas de gruesas puertas metálicas, todas selladas. Entonces lo encontró, el origen de la voz. Una celda. A través del cristal reforzado, Ryan vio a alguien dentro, una mujer, pero no era humana. Tenía el cabello plateado que le caía por debajo de los hombros, y sus ojos violetas estaban llenos de cansancio y miedo. Su piel era de un azul pálido, y aunque su ropa estaba rota, antaño era elegante, como la que usaba la realeza. La mente de Ryan corría. Había visto imágenes de líderes del Dominio antes. Se le encogió el corazón al darse cuenta de quién era. La princesa Feaina, la cabellera del Imperio del Dominio. Lo miró con los ojos muy abiertos, retrocediendo en estado de shock. Probablemente nunca había visto a un humano tan de cerca, y menos a uno con uniforme de la Federación. Ryan sabía lo que tenía que hacer. No tenía ni idea de por qué el Dominio había encarcelado a su propia princesa, pero no iba a dejarla atrás. Si lograba traerla de vuelta a la Federación, podría cambiar la guerra. Se arrodilló junto al panel de control y empezó a hackear el sistema. Las luces rojas de advertencia parpadearon, indicando una brecha de seguridad. No tenía mucho tiempo. Vaya se acercó al cristal con voz temblorosa. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Ryan, respondió rápidamente, todavía trabajando en los controles. Te voy a sacar de aquí. Parecía confundida, pero no discutió. Un fuerte pitido resonó en el pasillo y la puerta se abrió con un fuerte ruido metálico. En cuanto la puerta se abrió, Vaya se tambaleó hacia adelante, apenas capaz de mantenerse en pie. Ryan la atrapó antes de que cayera al suelo. Estaba más débil de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Puedes caminar?, preguntó. Ella asintió débilmente. Creo que sí. Ryan se echó un brazo sobre el hombro y empezó a guiarla hacia la salida. Pero justo al doblar una esquina, sonaron las alarmas. Las instalaciones entraron en alerta máxima. Los soldados del Dominio irrumpieron en los pasillos con los rifles en alto. Ryan maldijo en voz baja. Los superaban en número. Sacó su arma, apuntó y disparó. El primer soldado cayó, pero venían más. Tenemos que movernos, le dijo a Vaya. Corrieron por los pasillos mientras las balas y las ráfagas de plasma los pasaban volando. El corazón de Ryan latía con fuerza mientras devolvía el fuego, abatiendo a los enemigos uno a uno. Pero las fuerzas del Dominio se acercaban rápidamente. Entonces lo vio. Una salida de emergencia que conducía a la jungla exterior.
Era su única oportunidad. Aguanten, dijo Rayyan, apretando con más fuerza a Vaya. Lanzó una granada de humo tras ellos, cegando a sus perseguidores. Entonces, sin detenerse, corrió hacia la salida, arrastrando a Vaya consigo. El aire de la jungla los golpeó al salir. Habían escapado de la base, pero estaban lejos de estar a salvo. Vaya se desplomó, respirando con dificultad. Miró a Rayyan con lágrimas en los ojos. Lágrimas de agotamiento, alivio y algo más. Por primera vez en su vida, un soldado enemigo la había salvado, y no tenía ni idea de por qué. Rayyan y Vaya estaban de pie al borde de la jungla, respirando con dificultad. Las instalaciones del dominio estaban detrás de ellos, con las alarmas aún sonando. Habían escapado del edificio, pero aún no estaban a salvo. Los soldados del dominio los perseguirían pronto. Rayyan examinó la densa jungla que tenían delante. Árboles imponentes, enredaderas espesas y extrañas plantas brillantes llenaban el paisaje. Sería difícil moverse con rapidez, especialmente con Vaya herida. Tenemos que seguir adelante, dijo Rayyan. Nos perseguirán. Vaya se puso de pie con dificultad. Estaba agotada, le temblaban las piernas. Miró a Rayyan con cansados ojos violetas. Ida, puedo intentarlo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Rayyan suspiró y se agachó frente a ella. Súbete a mi espalda. Los ojos de Vaina se abrieron de par en par, sorprendidos. ¿Qué? ¿No puedes? No corras, y no te voy a dejar atrás, dijo Rayyan con firmeza. Así que sube. Vacilante, ella lo rodeó con los brazos por los hombros y él la levantó con facilidad. Era más ligera de lo que esperaba, probablemente por el tiempo que había pasado en esa celda. Con Van a la espalda, Rayyan se adentró en la jungla, hundiendo las botas en la tierra húmeda. El aire estaba denso por la humedad, y extraños sonidos resonaban a su alrededor, criaturas alienígenas observando desde las sombras. Vaya guardó silencio un rato antes de hablar finalmente. ¿Por qué me ayudas? Rayyan siguió caminando, buscando el peligro con la mirada. Porque no dejo atrás a gente inocente. Ella frunció el ceño. Pero soy de Minyan. Soy tu enemiga. Rayyan miró por encima del hombro. Tal vez, pero tu propia gente te encerró en esa celda. Así que ahora mismo, son más enemigos para ti que yo. Vaya no respondió, pero sintió que su agarre sobre sus hombros se apretaba ligeramente. De repente, Rayyan oyó movimiento detrás de ellos. Él se quedó paralizado, con el oído atento al sonido. Pasos. Los soldados del dominio ya los buscaban. Rayyan se apartó rápidamente del sendero, agachándose tras un árbol frondoso. Bajó a Vaya con cuidado y se llevó un dedo a los labios, indicándole que guardara silencio. Ella asintió, respirando entrecortadamente. A través de las hojas, Rayyan los vio. 3 soldados del dominio escudriñando la zona. Hablaban en voz baja. No podían haber ido muy lejos. Debían estar escondidos en la selva. Si encontramos a la princesa, la capturamos viva. Los humanos matan al verlos. Rayyan apretó los dientes. No iban a dejar de cazarlos. Se giró hacia Vaya y le susurró, «Quédate aquí». Antes de que ella pudiera replicar, desapareció entre las sombras. Silencioso como un fantasma, rodeó a los soldados enemigos, flanqueándolos. Con puntería precisa, disparó su pistola con silenciador, abatiendo al primer soldado. Los otros 2 se dieron la vuelta, con las armas en alto, pero Rayyan ya estaba en movimiento. Rodó tras un árbol caído y disparó de nuevo, dando en el blanco. El segundo soldado en la pierna. El guerrero del dominio gritó de dolor y dejó caer su arma. El último soldado apuntó a Rayyan, pero antes de que pudiera disparar, crujió. Una rama pesada lo golpeó por detrás. Rayyan se giró, sorprendido, y vio a Vaya sosteniendo la rama rota con sus manos temblorosas. Había golpeado al soldado en la nuca, dejándolo inconsciente.
Ryan la miró fijamente un momento. Nada mal. Vaya dejó caer la rama, mirando al soldado inconsciente con los ojos muy abiertos. No quise golpear tan fuerte. Ryan sonrió con suficiencia. No te preocupes, lo hiciste bien. No tuvieron tiempo para celebrar. Pronto vendrían más soldados. Ryan registró rápidamente a los soldados caídos, tomando munición extra, un cuchillo y un pequeño escáner. Luego se giró hacia Vaya. Tenemos que movernos. Ella asintió rápidamente, todavía conmocionada por lo que había hecho. Ryan la cargó de nuevo sobre su espalda y desaparecieron en la selva. La caza había comenzado, pero Ryan no iba a dejar que los atraparan. La jungla era densa e implacable. El aire estaba cargado de humedad y el sonido de criaturas lejanas resonaba entre los árboles. Ryan se movía con cuidado, sorteando raíces enmarañadas y evitando espinas afiladas. Aún cargaba a Vaya a la espalda. Su peso era ligero, pero su respiración era irregular. Habían escapado del peligro inminente, pero Ryan sabía que no estaban a salvo. Los soldados del dominio seguirían buscándolos. Si no seguían moviéndose, los atraparían. Tras casi una hora de caminata por la densa jungla, Ryan finalmente divisó una pequeña cueva enclavada entre dos árboles imponentes. Estaba oculta a la vista, un lugar perfecto para descansar un momento. Depositó a Vaya con cuidado contra la pared de la cueva. Parecía pálida, agotada y sumida en sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó Ryan, agachándose a su lado. Ella no respondió al principio. Sus ojos violeta miraban al suelo, con una expresión indescifrable. Ryan suspiró, sacó su cantimplora y se la ofreció. «Bebe». Ella dudó, luego lo tomó con manos temblorosas. Bebió lentamente, como saboreando cada gota. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «¿Por qué?». Ryan frunció el ceño. «¿Por qué?». «¿Qué?». Vaina levantó la mirada para encontrarse con la suya. «¿Por qué me salvaste?». Ryan se apoyó contra la pared de la cueva, pasándose una mano por el cabello húmedo. «Ya te lo dije. No dejo a inocentes atrás». Ella negó con la cabeza. «No soy inocente. Soy una princesa del dominio. Mi imperio está en guerra con el tuyo. Mi gente ha luchado contra los humanos durante años. Hemos matado a muchos de ustedes». Ryan suspiró. «Sí. Y los humanos también han matado a muchos dominios. Eso es la guerra». La miró con seriedad. «Pero la guerra no es la razón por la que estabas en esa celda, ¿verdad?». Vaya apartó la mirada, apretándose los brazos con fuerza. Estaba temblando. Ryan la observó un momento y luego habló. «Con calma. No tienes que decírmelo. Pero sea lo que sea que tu gente te haya hecho, sé una cosa. No vendrán a salvarte». Vaya se estremeció como si sus palabras la hubieran golpeado en lo más profundo. Cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Me llamaron traidora», susurró. «Dijeron que era débil». La mandíbula de Ryan se tensó. Se estremeció. No conocía toda la historia, pero ya había visto suficiente. Al dominio no le importaba. La habían encerrado, abandonado, y ahora no tenía a nadie. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. La jungla exterior estaba llena de sonidos distantes, insectos chirriantes, hojas susurrantes, los lejanos gruñidos de criaturas invisibles. Finalmente, Ryan se puso de pie. «Tenemos que seguir adelante». Vaya lo miró. «¿Dónde?». Ryan se ajustó la correa de su arma. «Hay un puesto avanzado terrestre no muy lejos de aquí. Si llegamos, puedo pedir que nos extraigan». Vaya dudó. «¿Y qué me pasa a mí?». Ryan exhaló. «No lo sé. No es mi decisión». Se mordió el labio y se levantó lentamente. Todavía estaba débil, pero había una nueva determinación en sus ojos. «Te seguiré». Ryan asintió,
impresionado por su resistencia. Entonces vámonos. El viaje continúa. Avanzaron con cuidado por la jungla, evitando los espacios abiertos donde las patrullas enemigas pudieran detectarlos. Ryan abrió camino, usando su entrenamiento militar para sortear el terreno accidentado. Apartó las enredaderas espesas, cruzó con cuidado los charcos profundos y mantuvo el oído atento a cualquier sonido de soldados que se acercaran. Vaya lo siguió, manteniéndose cerca. Aunque todavía débil, se movía mejor. Permaneció en silencio la mayor parte del viaje, pero Ryan podía sentirla observándolo, estudiándolo. Después de otra hora, se detuvieron en un pequeño claro cerca de un río. Ryan se arrodilló junto al agua, llenando su cantimplora. Vaya permaneció cerca, observando el agua fluir. Tu gente dice que los humanos son fuertes, murmuró. Ryan la miró. ¿Y qué dice la gente del dominio Dom de nosotros? Ella dudó. Esos monstruos peligrosos e impredecibles. Ryan rió entre dientes. Monstruos, ja. Vallana bajó la cabeza. Lo creía hasta ahora. Lo miró con expresión más suave. No eres lo que esperaba. Ryan sostuvo su mirada. Tú tampoco. Por un momento, simplemente se quedaron allí. Dos enemigos que se habían convertido en algo más. Aliados, supervivientes, tal vez incluso en algo más. Pero antes de que ninguno pudiera decir una palabra más, el instinto de Ryan gritó peligro. Se giró, con el arma en alto. Van se tensó. ¿Qué pasa? La voz de Ryan era baja. No estamos solos. Desde las sombras de la selva, algo los observaba. La caza continuaba. Ryan permaneció completamente inmóvil, con sus agudos ojos escudriñando la densa selva que los rodeaba. Algo los observaba. Vaya contuvo la respiración, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. La selva estaba inquietantemente silenciosa ahora. Los sonidos distantes de insectos y pájaros desaparecieron de repente. Eso nunca fue una buena señal. Ryan apretó el arma con más fuerza. Quédate detrás de mí, susurró. Vaya obedeció, acercándose a él. No sabía qué había ahí fuera, pero confiaba en el instinto de Ryan. Entonces, un gruñido sordo retumbó entre las sombras. Vaya jadeó al ver aparecer dos brillantes ojos rojos entre los árboles. Una criatura enorme entró en el claro, su pelaje oscuro se fundía con la jungla. Era el doble de grande que Ryan. Su cuerpo musculoso estaba cubierto de cicatrices. Sus largas garras brillaban en la penumbra y sus afilados dientes goteaban saliva. Un acechador de la jungla. A Vaya se le heló la sangre. Había oído hablar de estas bestias antes, depredadores mortales que incluso los soldados del dominio temían. Ryan no se movió. Su arma estaba levantada, pero no disparó. Estaba observando a la criatura, esperando el momento oportuno. El acechador olfateó el aire, sus ojos brillantes fijos en ellos. Dio un paso lento hacia adelante. Sus músculos se tensaron, listo para abalanzarse. Ryan maldijo en voz baja. Nos está cazando. Antes de que Vaya pudiera reaccionar, la bestia se abalanzó. Ryan apartó a Vaya y rodó al suelo justo a tiempo. Las enormes garras del acosador resonaron en el aire donde había estado parado segundos atrás. Vaya se estrelló contra el suelo con fuerza, jadeando. Observó cómo Ryan se movía como un guerrero entrenado, esquivando los ataques de la bestia con precisión. Y entonces, ¡bam! Ryan disparó un tiro, impactando en el hombro del acosador. La bestia rugió de dolor, pero no cayó. En cambio, centró toda su atención en Ryan. La mente de Vallana corría. Ryan era rápido, pero el acosador era aún más. No duraría mucho en una pelea directa. Tenía que hacer algo. Sus ojos recorrieron el claro hasta que vio una gran roca dentada cerca. Sin pensarlo, la agarró y la lanzó con todas sus fuerzas. La roca se estrelló contra el costado del acosador, haciéndolo tropezar por un segundo. No fue mucho,
pero fue suficiente para distraer a la bestia. Ryan aprovechó la oportunidad. Apuntó con cuidado y disparó 3 tiros rápidos directos al pecho del acosador. La bestia emitió un último rugido ensordecedor antes de desplomarse en el suelo, sacudiendo la tierra bajo sus pies. Silencio. Vaya se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. El acosador estaba muerto. Ryan exhaló y bajó su arma. Se giró hacia Vaya, arqueando una ceja. Buen tiro. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. No pensé que funcionaría. Ryan sonrió con suficiencia. Sí funcionó. No había tiempo para descansar. Ryan se arrodilló junto al cuerpo del acosador, comprobando su munición. Se estaba quedando sin munición. Vaya se secó el sudor de la frente. ¿Crees que los soldados oyeron los disparos? Ryan frunció el ceño. Probablemente. A Vaya se le revolvió el estómago. Ya los estaban persiguiendo las patrullas del dominio. Acababan de revelar su ubicación. Ryan se puso de pie. Tenemos que seguir adelante. El puesto de avanzada aún está a unas horas de distancia. Vaya asintió, con el cuerpo dolorido por el cansancio, pero se obligó a mantenerse fuerte. A medida que se adentraban en la selva, Vaya se encontró observando a Ryan de nuevo. No se parecía a nadie que hubiera conocido. No solo era fuerte, sino inteligente, tranquilo y siempre previsor. Le habían enseñado que los humanos eran peligrosos, imprudentes y crueles. Pero Ryan había arriesgado su vida para salvarla. No entendía por qué. Después de caminar en silencio un rato, finalmente habló. Ryan. La miró. Sí. Ella dudó y luego preguntó, ¿por qué luchas? Ryan no respondió de inmediato. Siguió caminando, con una expresión indescifrable. Finalmente, dijo, porque tengo que hacerlo. Vaina frunció el ceño. Por tu gente, suspiró Ryan. Por la gente que no puede luchar por sí misma. Sus palabras se le quedaron grabadas. Durante mucho tiempo, había creído que la fuerza provenía del poder de gobernar a los demás. Pero la fuerza de Ryan era diferente. No se trataba de control. Se trataba de protección. Nunca había conocido a alguien como él, y no estaba segura de qué significaba. Peligro inminente. Mientras continuaban a través de la selva, Ryan levantó de repente el puño, indicándole a Vaya que se detuviera. Se quedó paralizada. ¿Qué pasa?, susurró. Ryan señaló hacia adelante. El corazón de Vallana dio un vuelco. A lo lejos, pudo ver luces brillantes moviéndose entre los árboles. Soldados. Las patrullas del dominio los habían encontrado. Ryan apretó los dientes. Se nos acabó el tiempo. ¿Escaparían a tiempo? ¿O el dominio finalmente los capturaría? La caza aún no había terminado. Ryan se agazapó tras un árbol frondoso, con la mirada fija en las luces que se movían a lo lejos. Las patrullas del dominio los habían encontrado. Ya no estaban a salvo. Vaya contuvo la respiración. El corazón le latía con fuerza. Podía oír las voces lejanas de los soldados hablando en su lenguaje agudo y entrecortado. Estaban buscando, cazando. Ryan se volvió hacia ella en voz baja. Son muchos. No podemos luchar contra ellos directamente. Vaya asintió, tragando saliva. ¿Qué hacemos? Ryan examinó la selva. Los árboles eran frondosos, pero las luces de los soldados se acercaban. Tenían que moverse. Ahora, sígueme, susurró Ryan. La condujo a las profundidades de la selva, moviéndose rápido pero con cuidado. Cada paso debía ser silencioso. La tierra húmeda ayudaba a suavizar sus pisadas, pero un movimiento en falso, una ramita rota, una hoja crujida podían significar la muerte. Vaya la siguió de cerca, respirando con calma. Nunca antes había sentido un miedo así. Era diferente a cuando estaba encerrada en la celda. Eso era impotencia. Esto era supervivencia. Entonces, una voz fuerte gritó en la distancia. Oí algo allí.
A Vallana se le heló la sangre. Los vieron. Ryan la agarró de la muñeca y echó a correr. La persecución comenzó. Fuego Blaster estalló tras ellos. Brillantes rayos rojos de energía atravesaron la oscuridad. Los árboles explotaron en ráfagas de fuego y humo. Vaya se agachó instintivamente. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se había entrenado para la batalla. Pero esto era diferente. Esto era un caos. Ryan se movía como un fantasma en la selva, zigzagueando entre los árboles y esquivando el fuego enemigo con precisión, pero los soldados del dominio eran implacables. Estaban ganando terreno. La respiración de Vaya era entrecortada. No era tan rápida como Ryan. Su cuerpo aún estaba débil por el tiempo que había pasado en la celda y le ardían las piernas de cansancio. Ryan lo notó. Miró hacia atrás y la vio luchando por seguirle el ritmo. Apretó la mandíbula. Sin previo aviso, la agarró y la arrastró detrás de un gran árbol caído. Aterrizaron en la tierra húmeda, completamente ocultos por gruesas raíces y sombras. Van jadeó, pero Ryan le tapó la boca con suavidad. Su cuerpo estaba tenso, con la mirada fija en los soldados enemigos que se movían entre los árboles. Los soldados estaban cerca, demasiado cerca. Ryan podía ver sus armaduras reflejando la tenue luz de la luna. Sus armas alzadas, escudriñando la jungla. Encuéntralos. La princesa no debe escapar. Uno de ellos ladró. Vaya se puso rígida. Ryan notó cómo sus manos se cerraban en puños. Que la llamaran princesa la afectó claramente. Pero ahora no era el momento. Se inclinó y le susurró al oído. «Calla. No te muevas». Ella asintió, obligándose a respirar en silencio. Los soldados se dispersaron, sus botas crujiendo sobre la tierra húmeda. Ryan apretó el arma con más fuerza, pero no se movió. Sabía que en cuanto disparara, quedarían atrapados. Uno de los soldados se detuvo a pocos metros. Escudriñó la zona, barriendo la selva con su rifle. El corazón de Vaya latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El soldado dio un paso más y se detuvo. Ryan contuvo la respiración. Por un instante, todo quedó en silencio. Entonces, desde lo profundo de la selva, un fuerte rugido rompió el silencio. El soldado se dio la vuelta. Su rifle apuntó hacia el sonido. Siguió otro rugido. Más fuerte, más furioso. Los ojos de Vaya se abrieron de par en par. Otro acechador de la selva. La mente de Ryan funcionó. Rápido. Los soldados estaban distraídos. Esta era su oportunidad. Susurró, «Corran». Huida desesperada. Ryan y Venus apartaron la mirada, moviéndose rápido pero agachados. Los soldados estaban demasiado concentrados en el ruido que los acosaba. No se dieron cuenta de su huida. Mientras corrían, Vaya miró hacia atrás. A lo lejos, vio los brillantes ojos rojos de otro acechador de la jungla emergiendo de las sombras. Los soldados del dominio gritaron alarmados. El fuego blaster iluminó la jungla mientras la bestia cargaba. Ryan y Vaya no esperaron a ver qué pasaba. Siguieron corriendo hasta que los sonidos de la batalla se desvanecieron tras ellos. Cuando finalmente se detuvieron, estaban en lo profundo de la jungla, lejos de los soldados. Vaya se desplomó en el suelo, jadeando. Todo su cuerpo le dolía. Ryan se apoyó en un árbol, recuperando el aliento. Habían escapado de nuevo. Vaya lo miró. Sus ojos se llenaron de algo nuevo. Admiración. «Me salvaste», susurró. Ryan sonrió con suficiencia, secándose el sudor de la frente. «Es algo que me pasa». Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Vaya sonrió. Pero su viaje no había terminado. El puesto avanzado terrano seguía lejos, y el dominio no dejaría de cazarlos. Habían sobrevivido a la noche. Pero mañana, comenzaría la verdadera batalla. Ryan se sentó contra un árbol, respirando por fin con normalidad. La selva que los rodeaba estaba en silencio de nuevo,
salvo por los lejanos sonidos de insectos y el susurro de las hojas. El peligro había pasado por ahora. Vaya se sentó a su lado, con el cuerpo aún dolorido por la persecución. Miró a Rayyan, que estaba revisando su arma, contando la munición que le quedaba. «¿Cuánto te queda?», preguntó en voz baja. Rayyan suspiró. «No es suficiente». A Vallana se le encogió el pecho. Apenas habían escapado de los soldados del dominio la última vez, y Rayyan ya andaba escaso de municiones. Si los atacaban de nuevo, ¿cómo sobrevivirían? Rayyan notó su expresión preocupada y le dedicó una pequeña sonrisa. «Ya veremos». Vaya negó con la cabeza. «Siempre dices eso porque es verdad». Suspiró y miró al cielo. El sol empezaba a salir, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y dorados. «¿Cuánto falta para el puesto de avanzada terrano?», preguntó. Rayyan sacó un pequeño mapa holográfico que proyectaba una tenue luz azul. «Si seguimos avanzando, llegaremos al anochecer». Vana asintió, incorporándose. «Entonces deberíamos irnos». Rayyan también se puso de pie, ajustándose el equipo. «No se acerquen. No sabemos qué nos espera. Un camino peligroso». La jungla se espesaba a medida que avanzaban. Las enredaderas colgaban bajas y las gruesas ramas bloqueaban la mayor parte de la luz solar. El aire era húmedo y el terreno irregular, lo que dificultaba cada paso. A pesar del cansancio que la agobiaba, Vaya se obligó a seguir adelante. No volvería a frenar a Rayyan. Las horas transcurrieron en silencio. Entonces, Rayyan levantó la mano de repente, indicándole a Vaya que se detuviera. Ella se quedó paralizada. «¿Qué pasa?», susurró. Rayyan señaló hacia adelante. Vaya siguió su mirada y sintió un nudo en el estómago. Un dron de Mingen Scout sobrevolaba los árboles, explorando la zona. Rayyan apretó los dientes. «Siguen buscándonos». Vaya contuvo la respiración. Si el dron los detecta, los soldados estarán sobre ellos en minutos. Rayyan se movió rápido. Sacó un pequeño dispositivo de su cinturón y presionó un botón. Un débil pulso azul onduló en el aire. Una señal de pulso electromagnético. El dron parpadeó, luego se apagó, estrellándose contra la jungla. Vaya exhaló lentamente. Eso estuvo cerca. Rayyan asintió. «Se darán cuenta cuando deje de informar. Tenemos que movernos». Aceleraron el paso, abriéndose paso a través de la espesa jungla, la calma antes de la tormenta. Al mediodía, encontraron un pequeño arroyo. Rayyan se arrodilló junto a él, echándose agua fría en la cara. El cansancio comenzaba a afectarlo. Vaya se sentó cerca, bebiendo con cuidado de sus manos. El agua fría la ayudó, pero no alivió la tensión en su pecho. Miró a Rayyan. «¿Qué pasará cuando lleguemos al puesto de avanzada?». Rayyan se secó la cara y la miró. «Te sacarán de este planeta. Te llevarán a un lugar seguro». Vaya frunció el ceño. Ya no sabía dónde estaba la seguridad. Durante años, había vivido bajo el dominio del dominio, creyendo que tenía poder. Pero ahora veía la verdad. Había sido prisionera en su propio mundo. Miró a Rayyan. «¿Y tú qué?». Rayyan dudó. «Me quedaré». Los ojos de Vaina se abrieron de par en par. «No te vas». Rayyan negó con la cabeza. «Todavía no. El dominio no dejará de cazarme. Si me voy, simplemente encontrarán a alguien más con quien luchar». Vaya sintió una extraña opresión en el pecho. «No tienes que luchar sola», dijo en voz baja. Rayyan sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Estoy acostumbrada». Vaya no supo qué decir. Una nueva amenaza. Justo cuando Rayyan se puso de pie. Un sordo estruendo llenó el aire. Vaya se tensó. ¿Qué fue eso? La expresión de Rayyan se endureció. Se giró hacia el horizonte, donde se arremolinaban nubes oscuras. «¿Una tormenta?», preguntó Vaya. Rayyan negó con la cabeza. «No, peor». Entonces lo vio.
Una cañonera del dominio volando bajo sobre la selva, escudriñando el suelo. El corazón de Vallana latía con fuerza. Los habían encontrado. Rayyan la agarró de la muñeca. ¡Corran! Corrieron hacia la selva mientras la cañonera. Rayyan y Valla avanzaban velozmente por la densa jungla, con el cuerpo tenso por el agotamiento, pero la mente centrada en un solo objetivo: llegar al puesto de avanzada Terran. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. El zumbido distante de las patrullas del dominio aún resonaba tras ellos, un recordatorio constante de que aún no estaban a salvo. Valla se secó el sudor de la frente. ¿Cuánto falta? Rayyan miró su holograma. Menos de una hora. Ella asintió, pero no respondió. ¿Una hora? Solo una hora más corriendo, escondiéndose y esperando que el dominio no los alcanzara. Una persecución desesperada. De repente, un fuerte pitido salió del dispositivo de muñeca de Rayyan. Su corazón se detuvo. Lo comprobó rápidamente. Una señal de rastreo del dominio. «Nos han localizado», murmuró. Los ojos de Valla se abrieron de par en par. «¿Qué significa eso?» Rayyan levantó la vista, observando los árboles. «Significa que tenemos que correr ya». Antes de que pudiera reaccionar, una fuerte explosión estalló. Detrás de ellos. Un disparo de advertencia desde arriba. Valla giró justo a tiempo para ver una cañonera del dominio abriéndose paso entre las nubes, con sus reflectores barriendo la selva. Rayyan la agarró del brazo. «Muévete». Corrieron hacia adelante mientras la cañonera disparaba de nuevo. Disparos blaster destrozaban los árboles a su alrededor. A Valla le ardían los pulmones, pero se obligó a seguir adelante. No iba a morir allí. Rayyan giró a la derecha, llevándolos hacia un sendero estrecho y rocoso que bordeaba un acantilado. Valla dudó un segundo. Parecía peligroso. Pero Rayyan no se detuvo. Respiró hondo y lo siguió. El terreno era irregular. Las rocas sueltas se movían bajo sus pies. Un paso en falso y caerían. La cañonera rugió sobre ellos, con sus reflectores barriendo peligrosamente cerca. Rayyan agarró la mano de Valla. «Salta». Antes de que pudiera pensar, la sacó de la cornisa. Por un segundo, estaban cayendo. Entonces cayeron al suelo con fuerza, rodando cuesta abajo por una empinada colina. Tierra y hojas volaron a su alrededor mientras se abrían paso entre el follaje, deteniéndose finalmente cerca de la base de un árbol gigante. Rayyan gimió. Le dolía todo. Valla tosió, incorporándose. «¿Estás loca?» Rayyan sonrió levemente. Antes de que pudiera replicar, la cañonera pasó sobre sus cabezas, escudriñando la zona donde acababan de estar. Habían perdido el control. Por ahora. Una verdad oculta. Rayyan se incorporó, comprobando sus heridas. Nada roto. Valla se apoyó contra el árbol, recuperando el aliento. ¿Cuánto faltaba? Rayyan consultó el mapa. Estamos cerca. Quizás 20 minutos. Valla suspiró. Estaban tan cerca. Pero al mirar a Rayyan, una extraña sensación se apoderó de su pecho. Una vez que llegaran al puesto de avanzada, estaría a salvo. Los humanos la acogerían, la protegerían del dominio. ¿Pero qué pasaría con Rayyan? ¿Se iría? ¿Volvería al campo de batalla? No sabía por qué, pero la idea le revolvió el estómago. Ella lo miró con atención. «Rayyan, ¿por qué luchas?» Parpadeó, sorprendido por la pregunta. «¿Qué?» Dudó un momento y volvió a preguntar. «¿Por qué luchas? Podrías haberme dejado atrás. Podrías haberte salvado, pero no lo hiciste». Rayyan guardó silencio un largo rato. Luego suspiró. «Lucho porque alguien tiene que hacerlo», dijo en voz baja. «Al dominio no le importa a quien hiere. Toma, destruye. Y nadie se le enfrenta». La miró. «No me quedaré viendo cómo pasa eso». Valla sintió que algo cambiaba en su interior. Había vivido toda su vida bajo el dominio del dominio,
creyendo que su poder era absoluto. Pero Ryan no les temía. Luchaba porque era lo correcto. Y ahora ella también lo haría. El camino final. Ren se incorporó. Vamos. Terminemos con esto. Vaya asintió. Caminaron otros 15 minutos antes de verlo finalmente. El puesto de avanzada terrestre. Un enorme búnker de acero oculto en la jungla, con su apariencia brillando en el cielo del atardecer. Vaya sintió un alivio inmenso. Lo habían logrado. Pero al avanzar, Ryan se detuvo de repente. Vaya frunció el ceño. ¿Qué pasa? Entonces los vio. Un pequeño grupo de soldados del dominio esperaba en las sombras, con las armas desenvainadas. La expresión de Ryan se endureció. Nos esperaban. Vaya sintió que el corazón le latía con fuerza. Estaban tan cerca, pero ahora no tenían otra opción. Tenían que luchar. Ryan la miró. Quédate detrás de mí. Negó con la cabeza. No. Ryan arqueó una ceja. ¿Qué? Vaina respiró hondo, agarrando la pequeña daga que le había quitado a un soldado caído antes. Ya no huyo. Ryan la miró fijamente un momento. Luego sonrió. Muy bien, dijo. Terminemos con esto. Ryan y Vaya permanecieron uno al lado del otro frente a los soldados del dominio que les bloqueaban el paso al puesto de avanzada terrano. La jungla estaba en silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. El líder del escuadrón del dominio dio un paso al frente, con voz fría. Ríndete, humano. Entréganos a la princesa y te dejaremos vivir. Ryan sonrió con suficiencia. ¡Qué gracioso! Estaba a punto de decirte lo mismo. El rostro del líder del escuadrón se ensombreció. Los superan en número. Ryan levantó su blaster, apuntando directamente al pecho del líder. También los últimos que dijeron eso. Por un momento, nadie se movió. Entonces estalló el caos. Una batalla por la libertad. El primer soldado del dominio se abalanzó hacia adelante, disparando. Ryan giró a la izquierda, derribándolo, antes de rodar tras un árbol caído. Vaya, con el corazón latiéndole con fuerza, se lanzó a la lucha. No era una guerrera como Ryan, pero tampoco era débil. Un soldado del dominio cargó contra ella. Se agachó, cortándole la pierna con su daga. Él gritó, tropezando. Ryan vio la oportunidad y lo remató con un disparo preciso. Más soldados se acercaron. Fuego blaster. Llenó la jungla. Rayos rojos y azules brillaban en la oscuridad. Ryan se movió. Rápido, una serie de disparos precisos y esquivas rápidas. Vaya se mantuvo cerca, luchando. Con todas sus fuerzas, pero eran demasiados. Y entonces Ryan recibió un golpe, una herida peligrosa. El disparo le impactó en el hombro izquierdo, tirándolo hacia atrás. Vaya, jadeó al desplomarse contra un árbol. Ryan apretó los dientes. El dolor. Le atravesó el brazo. Su blaster se le escapó de las manos. El líder del escuadrón sonrió, dando un paso al frente. Esto se acabó. Vaya sintió que algo se rompía en su interior. Había llegado demasiado lejos para perder. Con un repentino arrebato de velocidad, se abalanzó sobre él y agarró el blaster caído de Ryan. Antes de que el líder del escuadrón pudiera reaccionar, disparó. El disparo le dio de lleno en el pecho. Se desplomó al instante. Los demás soldados dudaron. Ryan, a pesar del dolor, se incorporó. Su voz era fría. Váyanse ya. Los soldados del dominio, ahora sin líder, los miraron fijamente. Luego corrieron. La batalla había terminado. Una dura victoria. Vallana dejó caer el blaster, respirando con dificultad. Ryan se apoyó en el árbol, pálido por la herida. Corrió a su lado. ¿Estás herido? Ryan rió débilmente. Sí, pero he tenido peores. Puso los ojos en blanco. Siempre bromeas. Le dedicó una sonrisa cansada.
Solo cuando sangro. Con cuidado, se arrancó un trozo de la manga y lo presionó contra la herida. Ryan hizo una mueca, pero no se quejó. Por un momento, permanecieron sentados en silencio, con la batalla a sus espaldas. Entonces, una voz resonó entre los árboles. Ryan, ¿me oyes? Ryan abrió mucho los ojos. Ese es el puesto de avanzada. Tocó su dispositivo de muñeca. Soy Ryan. Necesitamos que nos recojan ahora. La voz respondió de inmediato. Los tenemos. Agárrense fuerte. Un nuevo comienzo. Minutos después, una nave terrestre apareció en el cielo, descendiendo hacia ellos. Vaya ayudó a Ryan a ponerse de pie. En cuanto subieron a bordo, las puertas se sellaron. Ryan se desplomó en su asiento, firmando aliviado. Vaya se sentó a su lado, con la mente acelerada. Habían ganado. Eran libres. ¿Y ahora qué? ¿Se iría Ryan? ¿Se quedaría ella? Antes de que pudiera preguntar, Ryan la miró y sonrió. Lo logramos. Ella asintió. Sí, lo logramos. Y mientras la nave volaba hacia un lugar seguro, se dio cuenta de algo. Ya no estaba sola. Y pasara lo que pasara después, nunca volvería a la vida que tenía antes. Esto era solo él.